hola, hola, hola. Don Carlos Mario Ruiz, buenos días. Don Alejandro Vargas también está conectado. Consuelo también está llegando. Ahí sí por la fotico no conozco al otro. Buenos días Mario, ¿cómo se oye? Espero que bien. Hoy cambiamos el micrófono. Hoy vamos con otro. Hernán también está, el profe Hernán está en Pitalito. Bienvenidos todos. Anoche no les envié la invitación a muchos, no sé por qué, me enredé con la tecnología y solamente lo pude montar en Twitter, en el estado del WhatsApp y en el fanpage. Por eso es importante darle me gusta al fanpage porque por ahí a veces llega información que no llega por otras vías. Tenemos hoy el jueves y el domingo. Margarita, bienvenida. Margarita me dijo del tema de deporte y música, que lo tengo muy adelantado, pero lo voy a dejar para el domingo, no, para el lunes festivo, para cerrar esta temporada, porque lo intenté trabajar antier y todavía hay cositas que me faltan. Pero entonces el jueves voy a hablar de algunos temas de periodismo deportivo que tengo trabajados, algunas facetas del periodismo deportivo que no hemos conversado aquí en las charlas. Y el lunes festivo cerramos, me dicen que la señal de Claro está caída, me dice Alejandro. Yo estoy por plan de datos porque creo que no es la señal de Claro, creo que hay problemas con el internet hoy porque todos los servidores han tenido alguna dificultad y por eso me metí por el plan de datos. Entonces, para cerrar la idea antes de que empecemos, el jueves hablamos de algunas facetas del periodismo deportivo de las que no hemos hablado, y el lunes festivo cerramos a las 10 de la mañana con el tema de deporte y música, que está quedando chévere. Estaba bregando a meterle la música por algún lado, pues a hacer la charla musicalizada, pero ha sido complicadito, pero algo nos inventamos. Muy bien, esperemos un momentico. Creo que hoy van a ser más poquitos porque no alcancé a mandar la invitación ayer, o sí la alcancé a enviar, pero no se fue. No se fue, se fue por otro lado. Bien, esperemos aquí unos minuticos, 2 minuticos más y arrancamos. Aquí tengo ya el cuaderno preparado. Esperemos que nos salga bien hoy la cosa. ¿Quién más está conectado? Voy a mirar aquí en los 13 que hay conectados. Luis Eduardo Blandón, que siempre hace sus aportes literarios. Les mandé una lista de textos, lo puse ahí en el fanpage, en una entrada sobre deporte y literatura. Mandé algunos textos de cada uno de los deportes, excepto de fútbol, que hay tantos. De esos podemos hacer la lista después. Ahí le están preguntando a Carlos Mario que qué internet tiene. Ahí se van conversando entre ustedes mientras yo preparo aquí dos cosas. También me preguntaron por qué no había anunciado, no había vuelto a leer los anuncios. Es que se me había perdido la hojita, para ser sincero. Bueno, el jueves hay una charla por la noche, por la tarde a las 4, con Luis Fernando Montoya, que es un investigador del lado del mercadeo que trabaja la etnografía y va a trabajar una charla sobre etnografía y fútbol, que es muy interesante y de la que ya saqué algunos apuntes. Él ya la hizo para algunos técnicos de fútbol, y ya esta semana hicimos un directo en Instagram hablando un poquito del tema, entonces saqué también algunos apuntes para la charla de hoy. Para que lo busquen, está también la invitación por ahí en Facebook. Carlos Fernando Palacio, bienvenido. Muy bien. Y vamos a arrancar ya.
Bienvenidos a las charlas de Jota. Hoy, lunes festivo, tenemos la tercera de las 5 charlas de esta temporada. Recuerden que estamos en una charla donde estoy hablando de temas que he trabajado, que he desarrollado, digamos, en términos investigativos, pero que de pronto no he publicado mucho o que he publicado, pero he querido actualizar para esta temporada. Bienvenidos todos. Hoy, lunes festivo. Espero que hayan pasado bien el Día del Padre. Una felicitación a todos los que gozan de ese privilegio. Recuerden que la paternidad no es un asunto genital, sino un asunto del corazón. Y a todos ustedes, pues la felicitación. Sé que hay muchos padres de familia en el grupo. Bienvenidos a todos los que se conectan, a todos los que van llegando. Y obviamente gracias por estar aquí y por mantener vigentes las charlas de Jota que siguen en su 6ª temporada. Antes de comenzar el directo, les había dicho a quienes se habían conectado que hoy tenemos esta charla sobre el fútbol pasa al tablero, más fenómeno social que deporte. Enseguida les digo de dónde sale el nombre. El jueves vamos a hablar de unas facetas del periodismo deportivo que he trabajado en términos investigativos, y el lunes festivo vamos a hablar de deporte y música, que es un tema que ya había anunciado, pero lo dejé para el cierre de la temporada. Y cuando cerremos esta temporada vamos a hacer ahí un ejercicio rápido con los que se conectan obviamente en directo, para ver si seguimos en estas jornadas de la mañana o si ya por el tema de que la apertura se va dando, de pronto nos trasladamos a un horario nocturno y hacemos las charlas de Jota en horas de la noche, pero eso lo definimos el lunes festivo. Para los que se conecten ese día, con ellos vamos a definir, porque los que se conectan en diferido, pues les sirve a cualquier hora. Muy bien, esta charla estaba preparada antes del partido del Real Madrid de ayer, para que no vayan a pensar que fue que a raíz del partido en el que los árbitros le ayudan ayer al Madrid, estoy queriendo hacer hoy algún comentario particular. Yo la había trabajado mucho antes, la había trabajado tan antes que en el 2012 en la Universidad de Antioquia dicté una charla que se llamó La pelota se salió de la cancha, haciendo referencia a ese fenómeno particular que es el fútbol, más allá de lo deportivo, más allá de los goles, más allá de la competencia, más allá de los resultados, y que entre otras cosas se metía en ese tema de los aspectos económicos y políticos que tiene el fútbol, que en la serie El Presidente, y sé que algunos lo están viendo en el estreno de Amazon, queda muy claro en el primer capítulo, en la entrada, cuando el protagonista, que es Andrés Parra, dice: no, a nosotros no nos interesan los resultados, ni los jugadores, ni el fútbol como tal, nos interesa la plata. Creo que así es la frase con la que casi que arranca la serie, y de alguna manera yo ya lo había dicho en el 2012 cuando hablé en la Universidad de Antioquia, en esa charla que se llamó La pelota se salió de la cancha. Ese día compartí auditorio con el profesor Juan José Peláez, no se me olvida, en algún evento académico. Y después, 6 años más adelante, es decir, en el 2018, la Universidad de Antioquia organizó, y de ahí viene el nombre, un encuentro académico que se llamó El fútbol pasa al tablero. Y en el fútbol pasa al tablero nos invitaron algunos economistas, algunas personas del fútbol y algunas personas del periodismo, a que habláramos de diferentes perspectivas del fútbol. Ese día, estoy hablando de hace 2 años, la charla que yo dicté se llamó El fútbol es un fenómeno raro. Y lo llamé fenómeno raro porque trataba de explicar cómo un juego tan sencillo y tan elemental convoca a todo el mundo, entre comillas, porque no es totalmente universal, aunque tiene mucho de universal, pero no es totalmente universalizado. ¿Por qué un fenómeno tan particular como un juego de pelota se convierte en el fenómeno cultural, político, económico, religioso, etcétera, etcétera? Pónganle las facetas que quieran, en lo que es hoy, y lleva a las personas a vivir en el día a día hablando del fútbol más que de cualquier otra actividad. Entonces, por eso hoy, 2 años después de haber hecho la charla de Es un fenómeno raro, los llamo más fenómeno social que deporte. Algunos ya me han escuchado de alguna manera estos conceptos que voy a decir, tratando de explicar por qué el fútbol no es deporte o por qué no se acerca a los conceptos esenciales de la definición de deporte, pero sí voy a mirar por qué se acerca a otro tipo de fenómenos. Aquí empiezan a aparecer algunos conceptos, uno podría quedarse en los ejemplos, pero hoy me voy a ir más por el lado académico y menos a los ejemplos. Dice Vázquez Montalbán que el fútbol, considerado el opio del pueblo en tiempos de dictadura, se ha convertido en una drogadura de las democracias. Y eso resume todo lo que ya dijimos en la charla que hablamos de deporte y política en términos generales, pero aplicado para el fútbol.
Y Arturo Bricio Carter, que fue árbitro profesional de fútbol, pero que es un gran pensador, que trabaja desde la filosofía, dice que el fútbol es el fenómeno social cultural más importante de la historia de la humanidad. Y uno se pone a mirar el fútbol en el día a día y uno encuentra fenómenos que ustedes los pueden interpretar de cualquier manera, pero que demuestran que el fútbol está metido en la sangre, en las venas de los seres humanos. Ayer leyendo la prensa me doy cuenta que hay 6 hinchas del Medellín que hace más de 100 días se fueron a ver un partido de Medellín, Argentina, y todavía están por allá enredados en Buenos Aires sin poder regresar, aguantando hambre y sin los recursos para pagar un tiquete aéreo, que es la única forma de regresar en este momento. Y uno dice, pero ¿a quién se le ocurre irse detrás de un equipo a un partido en el sur del continente y meterse 8 días de carretera para luego regresar después de 90 minutos en otros 8 días de carretera que no pudieron cumplir porque les coincidió con el cierre de fronteras y todo el tema de la pandemia? Pues eso es el fútbol. El fútbol hace eso, cosas que no hacen otras actividades humanas. Cuando uno ve que hay un señor que cambia su nombre en la cédula de ciudadanía y se pone Deportivo Independiente Medellín Zuluaga, uno dice, ¿a este tipo qué le pasa? Pero al tipo le pasa lo que le pasa a la mayoría de la humanidad con el fenómeno del fútbol: los desborda, prácticamente los supera, los envuelve, los enreda, los mantiene ahí en un constante ir y venir que terminan convirtiendo su vida en una vida dedicada a una pasión que es el fútbol. Y eso podría decir uno, yo no sé si los psicólogos me ayudan, desborda cualquier lógica de la racionalidad y empieza a manifestarse como un fenómeno particular, no sé psicológico o no sé si desde el punto de vista sociológico. Entonces, ese es el asunto del fútbol, que es tan difícil de explicar que la gente se cambie el nombre, que se meta 10, 12 días de carretera para ir a ver 90 minutos de fútbol, que tengan un altar en su casa, que haya una iglesia en Argentina, que es la iglesia maradoniana, que es iglesia, no es un invento, es una iglesia que se creó en torno a un ser que todavía vive por el hecho de haberle pegado una pelota, lo convierten en un dios y lo convierten en una religión. Entonces, mire, ese fanatismo que llaman algunos es difícil de explicar desde los términos racionales. Podríamos decir de entrada que el fútbol nació como un juego, pasó a convertirse en una actividad deportiva competitiva, luego se convierte en un gran espectáculo a principios de los años del siglo XX y termina convertido en un vil y miserable negocio como lo es hoy en todos los rincones del mundo de los que no se escapa nuestro país. Ahí están peleando los 36 directivos del fútbol, peleando en una pelea cerrada, interna, de política, de elecciones, de yo te pongo votos, de dónde está la plata de la televisión, en un enredo administrativo, porque están preocupados por un negocio donde prima el dinero por encima de cualquier otro elemento del juego. Sin embargo, el ser humano del común de la gente no lo ve así. No entiende que está primando el negocio y todavía lo ve como una religión, como un hábito, como una costumbre, como parte de su vida cotidiana, como una gran pasión que supera cualquier otro tipo de pasiones del ser humano. Voy a mirar algunos elementos de los que he trabajado para tratar de entender por qué el fútbol desborda todo. Lo primero es que es un deporte antinatura, es el único deporte donde predominan los pies. Si ustedes miran cualquier otra actividad aparte del atletismo, pero el atletismo tiene un juego con los pies, pero es un juego natural, que es el juego del trote, del salto, de la carrera, pero es que el fútbol es con un objeto redondo y hay que desarrollar una habilidad que no es natural en el hombre, que es habilidad de conducción, de manejo de gambeta con el pie, que eso no viene incorporado al ser humano. Entonces ahí ya empieza a ser particular. La mayoría de los deportes, excepción del atletismo, sí involucran los pies como parte del juego, pero no son esencialmente juegos pedestres. Son juegos que involucran o todo el cuerpo o parte del cuerpo o que involucran los pies como complemento. Pero el fútbol tiene un predominio absoluto de los pies como habilidad antinatura, y también la estética del juego está en lo que se haga con los pies. De hecho, hay solo
una jugada que es con las manos, que es el saque de banda, y lo han querido eliminar. Ya hay algunas propuestas de la International Board de que el saque de banda sea con el pie, lo que anularía el juego de las manos y el tronco superior. Y está la cabeza, que entra para momentos de definición o de rechazo, pero no para momentos de habilidad o de juego continuo como si lo es el pie. Ahí ya hay un primer elemento que habría que mirar. Hay un segundo elemento, y es la seducción que tiene el ser humano a través de la historia por los objetos redondos. Jugar con una pelota, jugar con una vejiga, tratar de golpear o de patear un objeto redondo ha sido históricamente algo bien particular en todas las culturas. En el siglo V antes de Cristo ya se habla del uso de la esférica en la cultura china, y algunos le atribuyen esa manifestación, porque hay pinturas que lo muestran. Algunos le atribuyen a los chinos en el siglo V el origen del fútbol precisamente por esas pinturas. Homero en la Odisea habla del juego de pelota, y el juego de pelota hace parte de algunos de los juegos que tenían los griegos en las actividades posguerras, en los juegos panhelénicos. En el Imperio Romano se habla del Haspartum, y el Haspartum es una práctica con una vejiga inflada que simula, que se parece a las pelotas de hoy, pero obviamente que rebotaba mucho más por ser un elemento demasiado suave. En el Imperio Azteca se habla del Tai Chi, que es una práctica con una pelota en homenaje a los dioses que trataban de colocar sobre un círculo o un aro, que termina parecido al baloncesto, pero se juega con los pies. En el Renacimiento, el calcio italiano es un juego colectivo de culturas, de grupos sociales que se enfrentan con distintivos de colores y que terminan jugando con la pelota a través del uso de los pies. Y en el siglo XIX aparece ya la práctica del fútbol. Ayer, el sábado, estuvimos en una charla sobre el rugby que ofreció la Federación Colombiana de Rugby, y mostraron muy bien en un video y en algunas fotografías cómo el juego del rugby y el juego del balompié se derivan en algún momento cuando algunos deciden jugar con la mano y otros con los pies, y ahí surgen simultáneamente estas dos prácticas deportivas. Entonces miren que a través de la historia hay seducción por el juego de pelota, y el juego de pelota termina siendo lo que es hoy el fútbol, que termina siendo algo que seduce totalmente a diferentes sociedades. Hay algunos aspectos deportivos que también hacen que sea un fenómeno. Ya hablé de lo que se juega con los pies. Es un juego muy simple, consiste en llevar la pelota hacia el otro lado y meterla en un arco. Entre todos los juegos de pelota, el balonmano, el baloncesto, el waterpolo, el fútbol, el rugby y demás, el que tiene el arco más grande en tamaño para introducir el balón dentro de él, que es distinto al rugby, que es una H y hay que tirarla por encima. En el fútbol hay que introducir el balón dentro del arco. Es el arco más grande que el de balonmano, más grande que el de waterpolo, más grande que el del baloncesto. Es el arco más grande. Entonces uno diría, es un juego sencillo llevar la pelota e introducirla en una portería donde hay un arquero que trata de evitar que la pelota entre. Ese juego se explica muy sencillo y es más fácil de explicar que cualquier otra disciplina deportiva. Usted trata de explicar el rugby, que también es un juego colectivo, que también se trata de llevar la pelota hasta el otro lado, pero tiene unos momentos muy distintos, porque hay que hacer el scrum, porque en el line-out se puede levantar al jugador. Hay muchas normas que empiezan a hacer un poquito más complejo la explicación y la didáctica del juego. Entonces es un juego muy simple, no tiene normas difíciles. El fútbol no tiene sino una norma que es difícil de entender, que es la del fuera de lugar, y es difícil de entender porque no se han podido poner de acuerdo quienes gobiernan el fútbol en dónde es el fuera de lugar, que si es en línea, que si está adelantado el pecho, que puede estar adelantado el hombro, pero que, en fin, le han cambiado a esa norma. Es tal vez la norma que más ha cambiado en el fútbol y la que nunca han querido quitar, y es tal vez la norma más difícil de entender, pero es una, las demás se entienden muy fácil. No requiere implementos costosos, no requiere armaduras, no requiere cascos, no requiere sino unos botines, unas medias y salga a jugar. Entonces, dentro de lo económico termina siendo mucho más barato la práctica del fútbol que la práctica de otras disciplinas deportivas. Tiene otra particularidad como disciplina deportiva, y es que no fue inventado por los americanos. La mayoría de los deportes modernos son inventados por los británicos o inventados por los americanos, por los estadounidenses. Y digamos que de alguna mirada antiimperialista surge
esa concepción de que como el fútbol no fue inventado por los Estados Unidos, sino por los británicos, pero otros se remontan a China y otros se remontan a otras culturas, de alguna manera eso ha hecho que los países antiimperialistas, y hablo del antiimperialismo americano, lo hayan aceptado con más facilidad. Cualquier espacio abierto sirve, se juega en cualquier superficie, en grama, en cemento, en baldosa, en tierra. Ya digamos de manera profesional se juega en otras disciplinas mucho más técnicas, pero para su práctica inicial cualquier superficie sirve. El fin es uno solo, conseguir el gol, pero los 11 jugadores se paran en posiciones distintas y tienen funciones diferentes. Incluso los dos defensas centrales, el uno debe ser preferiblemente diestro, el otro zurdo, el uno juega de líbero, el otro de stopper, o si juegan en línea, cada uno juega perfilado de manera diferente. Entonces son 11 con 11 funciones distintas en la cancha. Tiene arraigo popular porque ha entrado a todas las generaciones, a todos los grupos humanos y a todas las culturas, y convoca al juego sin restricciones y sin diferencias de clases o de religiones o de grupos étnicos. Usted en la cancha puede jugar con cualquiera, y lo vemos en la escuela, lo vemos en el bachillerato, lo vemos en la universidad. Convoca todo tipo de poblaciones y esto le da un carácter popular. Hay algunos aspectos sociológicos que también lo convierten en fenómeno. Digamos que el fútbol es un juego democrático porque permite la discusión, permite la argumentación, permite discutir con cualquiera. Usted puede discutir de fútbol con el gerente y eso no le genera un problema laboral. Usted puede discutir de fútbol con su padre y eso no le genera un problema familiar. Bueno, a veces deriva en el problema, pero no es el objetivo. Usted puede discutir de fútbol con compañeros de la universidad, con desconocidos, en el metro, en la calle, en el bus, y usted termina hablando y discutiendo de fútbol con cualquier persona. Incluso cuando usted está haciendo fila en el banco, cualquier persona mañana, hoy es festivo en Colombia, mañana te va a decir, si viste cómo le robaron al Madrid, y va a derivar en una, como le robaron, no, como le ayudaron al Madrid, y va a derivar en una conversación que puede tener muchas facetas y que puede convocar. Eso lo hace democrática. Nos involucra sentimentalmente. El fútbol genera emociones, sentimientos, rabia, odio, emoción, pasión, amor extremo sobre una camiseta. Nos convoca y nos genera todo tipo de emociones. El que se mete en el término de fútbol termina metido en un cúmulo de emociones permanentes. Algunos hemos roto con esa línea emocional y sentimental y afectiva del fútbol. Yo ya lo conté en la autobiografía y conté por qué. Y que de alguna manera eso me ha permitido pues no vivirlo con pasión y vivirlo con una mirada un poquito diferente, pero a pocas personas nos ha pasado eso porque la mayoría siguen viviéndolo desde la efervescencia del juego y desde los resultados estrechos, que esa es otra ventaja del fútbol. No permite las grandes palizas, a veces se dan y son excepciones, pero no permite las grandes diferencias que se dan en otras disciplinas deportivas de conjunto, y el que sea con marcadores tan apretados, pues obviamente le da unas particularidades. La sociedad gira en torno a él. En la calle, en la universidad, en el trabajo, todo el mundo termina hablando de fútbol. Y hablando del fútbol del momento. Hoy es el partido del Madrid ayer. El miércoles será el partido del Barcelona. Cuando vuelva el fútbol en Colombia será el partido de Millonarios, o el de Nacional, o el de América, o el del Independiente Medellín. Y cuando hay mundial, pues terminamos hablando de los partidos del mundial y no solo de los equipos de uno. Cuando Colombia no iba a los mundiales, después de la era Maturana, todos éramos hinchas de Brasil. Y digo todos, la mayoría. Los que no éramos hinchas de Brasil, estoy hablando en Colombia, eran hinchas de Argentina. Es decir, genera una identidad más allá de la frontera cuando no está tu país representado en el juego. Entonces, cuando no está Colombia, yo le hago fuerza a Brasil o le hago fuerza a Argentina, y lo hago por una identidad suramericana que, digamos, amplía el espectro de la identidad. Y cuando estamos en otro tipo de partidos donde no están los suramericanos, terminamos haciéndole fuerza al más débil. En un partido Alemania-Irán, usted termina haciéndole fuerza a Irán. Y en un partido Inglaterra-Corea, uno termina haciéndole fuerza a Corea. Porque hay una identificación con el más débil, que es otro de los fenómenos sociales que tiene el fútbol, que vale la pena investigarlo a fondo. El fútbol es una oportunidad de emerger en sociedades desiguales. En Brasil, en Colombia, en Sudamérica en general, en África, el fútbol se convierte en una tabla de salvación económica para muchas
personas que dentro de la cotidianidad no tendrían las oportunidades sociales de trascender o de conseguir una renta económica decente o onerosa, en este caso del fútbol, pero lo encuentran en el balompié, no lo encuentran en otras actividades donde es más difícil hacerse presente. Entonces mire que hay unos elementos sociales y hay otros asuntos que hacen que el fútbol siga siendo más fenómeno y siga siendo más particular. El fútbol inunda el día a día de la sociedad comercial. Se venden camisetas, llaveros, lapiceros, gorras, cualquier elemento que tenga una marca, que tenga un logo, que tenga un escudo de un equipo de fútbol o de una selección, termina siendo un elemento identitario y termina siendo comercial. Es decir, que el negocio no está solo en el fútbol como tal, sino en todo lo que genera alrededor de él. Cuando hay más crisis es cuando más necesidades de desahogo necesitamos las personas. Y cuando hay más necesidades de desahogo, el fútbol permite de alguna manera un escenario de desahogos, de desaforos, de catarsis, que no lo tienen tan fácilmente otras actividades. No es que no haya actividades donde uno no pueda desfogar algunas tensiones interiores, pero el fútbol las facilita por su sentido social, porque además el fútbol es social, nada más aburridor que sentarse a ver un partido de fútbol solo. Creo que todo el que ve fútbol trata de socializar. Los que se sientan solos son escasos y son fenómenos particulares y serían objetos de estudio, porque el fútbol necesita conversar, necesita que uno hable de lo que está viendo con alguien que esté cercano, así ese alguien no sea conocido. Y para cerrar esa caracterización del fútbol, más allá de lo que es el juego, digamos que el fútbol tiene una carga simbólica superior, donde es tan particular el fútbol que tiene rituales, que tiene banderas, que tiene oraciones, que tiene cánticos, que tiene himnos, que tiene simbolismos, que tiene ídolos, que tiene frases tipo, que tiene lenguaje propio para la narración, para el relato, que tiene elementos de significación más allá de la pelota. Tal vez el elemento menos simbólico del fútbol es la pelota. Si ustedes miran en todas las representaciones que se hacen del fútbol, muchas veces se privilegia el color, la bandera, el cántico, el grito, la barra, y no aparece la pelota. Cuando usted ve los grafitis de las barras en las ciudades, de los numerosos grupos de aficionados, no pintan la pelota, pintan en los grafitis la barra, el nombre de la barra, el logo de la barra, los colores del equipo, pero nunca grafican la pelota. La pelota es la que menos aparece porque es la menos simbólica, quien lo creyera, de los elementos del fútbol utilizados dentro de la simbolización. No estoy diciendo que no sea el más significativo, pero dentro de la simbolización es lo que menos se utiliza. Incluso con un grupo de estudiantes de periodismo deportivo, en algún grupo hicimos un trabajo por equipos, haciendo el análisis de los textos, de los cánticos, de las barras en el Atanasio Girardot, y lo particular es que se recuperan cánticos tradicionales, música tradicional colombiana, que es bien particular, le pega a estos jóvenes de 18 y 20 años, música, boleros, bambucos antiguos y música tropical, quien lo creyera, y lo convierten en cánticos adaptados, pero no mencionan la pelota, mencionan el equipo, mencionan la pasión, mencionan el fervor, mencionan a los hinchas, mencionan muchos elementos, pero no mencionan la pelota. Muy bien, y voy a terminar con una idea, esta primera parte de por qué es un fenómeno, diciendo que es el juego imperfecto. Es tan imperfecto el juego del fútbol que puede ganar siempre el más malo. Cuando hay un partido de fútbol, el más malo puede ganar fácilmente por un solo error. Un error en el partido y se acaba el partido, es decir, un autogol, una marca que no se hace, un equipo que se te mete atrás 89 minutos, le tiran un balón a uno solo, ataca contra tres y define el partido. Eso lo hace imperfecto. En otras disciplinas deportivas, digamos que como hay más oportunidad de marcar, en el balonmano los partidos terminan 30-27, 42-35, entonces se pueden marcar diferencias por superioridad, pero como el fútbol es tan restringido en la posibilidad de anotar y de marcar diferencia, pues obviamente le da más oportunidad al más débil de superar al más fuerte sobre el papel en un escenario de fútbol.
esa imperfección, y ahí me voy al lado de por qué, y esto sé que lo he dicho en otros escenarios y me ha generado unos debates particulares, pero yo siempre he dicho que el fútbol es la actividad deportiva que más se aleja de la definición tradicional de deporte. Actividad física y mental, competitiva, organizada y reglamentada, para que quienes se enfrentan tengan equidad en el tratamiento justo de la aplicación del reglamento, y ahí es donde el fútbol se sale de esa definición. Absolutamente se sale, por dos razones. Primero, porque el fútbol es el único deporte donde la autoridad está concentrada en un solo individuo, que es el juez central. Está tan concentrada la autoridad en el juez central que el central puede desautorizar en línea, pero el juez de línea nunca puede desautorizar al central. Y eso ya hace que esa autoridad concentrada se convierta en una anarquía. Y se convierte en una anarquía porque es un ser humano como los otros que juegan al fútbol y que parte del principio del error, o sea que se puede equivocar. Pero se puede equivocar y no tiene la obligación de corregir su error. De hecho, cuando se equivoca, así se equivoque como ayer, el partido queda como él dijo y como lo refleja el marcador, así sume varios errores arbitrales, no se puede apelar al resultado. Algunos me dirán, en otros deportes pasa igual, pero no está concentrada la autoridad. En el baloncesto son 3 jueces y cuando hay una jugada discutida, pueden reunirse los jueces a discutir y a conversar sobre la jugada, y los otros jueces tienen potestad para convencer al juez de que la jugada fue de una manera diferente a como él la vio, e incluso a veces lo someten a votación. Usted lo vio así, usted lo vio así, yo lo vi distinto, pero ustedes dos son mayoría y aceptamos la mayoría. En el fútbol no. En el fútbol hay una autoridad única concentrada en un juez central, lo que es absolutamente absurdo desde el punto de vista de la equidad en la aplicación del reglamento. Ahora le han metido el componente tecnológico, pero de manera inteligente la FIFA dijo no, solo para 4 jugadas en particular. ¿Y por qué para 4? ¿Y por qué para esas 4? ¿Y por qué con esa mecánica arbitral? Que es lo que nunca se discutió. De alguna manera los que están viendo la serie El Presidente ya entendieron que el fútbol es un negocio que históricamente ha estado cargado de manejo directivo del juego. Es decir, quienes han gobernado el fútbol han dicho quién gana. Han dicho quién gana. Y lo han hecho por intereses económicos, por favorecer casas de apuestas, por favorecer ciertos negocios particulares, por hacer figurar a quien les conviene o por coronar campeón a quien a ellos les mantiene en el poder. Eso lo refleja la serie. Y no es mentira el hecho de que sea una serie presentada como de ficción, pero fundamentada en la vida real, no le quita peso a todo lo que hemos vivido en los últimos años en torno al FIFA Gates y demás. Para nadie es un secreto que en Colombia el narcotráfico estuvo metido en el fútbol de manera directa, patrocinando y comprando equipos y comprando resultados. Aquí los apostadores mataron a un árbitro en el año 89, hicieron suspender el torneo y eso como que sí, suspendamos el torneo y al año siguiente volvemos a la misma actividad. Pero no se investigó, no se supo quién lo hizo, no se supo por qué lo hizo y demás. Los resultados siempre serán amañados en el fútbol, siempre. Lo de ayer del Real Madrid es un ejemplo mínimo. Claro, siempre se favorece al más poderoso, pero no lo hacen porque el juez se equivocó. Sí, ellos parten del principio de la buena fe, pero después de ver la serie, porque sí, esto mismo lo dije en el 2012 en la Universidad de Antioquia y me dijeron que no había pruebas, pero viendo la serie del Presidente empiezan a aparecer pruebas que ya habían aparecido en los juzgados, pues no es que sea de la serie, ya habían aparecido en el juzgado. Entonces mire que cuando el juego es amañado, cuando se puede intervenir y cuando la mecánica de juzgamiento del juego no permite la equidad, porque hay una razón, partamos de que todos tenemos el principio de la buena fe y que todos los árbitros del mundo actúan de buena fe. Partamos de ese principio. Entonces ahí viene el contraargumento para demostrar que está hecho para favorecer a algunos y no a otros. Partamos del principio de que los jueces todos pitan con honestidad y con transparencia, cosa que yo creo en la mayoría de los casos. Pero es un árbitro que tiene que ser más atleta que los 22 jugadores que están en la cancha.
el que más corre es el árbitro. Y eso es absurdo, totalmente absurdo. El árbitro tiene que ir con los que atacan y se tiene que devolver con los que recuperan la pelota. Es el que más corre en un partido. Entonces es absurdo que un deporte donde se privilegie la actividad física tenga que exigirle al que juzga, no al que juega, que sea mejor atleta que los que están en la cancha en actividad física. Eso no se ha, yo no lo he entendido nunca y sé que es absurdo a la luz del concepto de deporte. Ustedes miran otros deportes, en el atletismo hay un juez de salida y hay un juez de llegada y hay un juez de recorrido cuando son distancias largas, pero ¿qué tal que el juez en los 100 metros tuviera que pararse al lado de Usain Bolt en la línea de salida y correr con él hasta la línea de meta para ver que llegó primero? Pues llegaría primero que él. Es más o menos la analogía que pasa en el fútbol. En el baloncesto se reparten la cancha, corren de a media cancha, que fue una propuesta que se hizo alguna vez para el fútbol, que el árbitro no tuviera que hacer recorridos tan largos, pero no lo aceptaron porque quienes han gobernado el fútbol a nivel de directivos han intervenido el fútbol y lo han manejado a su amaño, entonces no les conviene que el juzgamiento sea de manera equitativa. Y podríamos quedarnos en otros elementos. En otros elementos ya dije lo de la autoridad concentrada en un individuo, lo del mejor atleta que tiene que ser el árbitro, y hay otro elemento, es el deporte, y yo he tratado de estudiar a juicio varios, es el deporte donde el reglamento tiene más elementos de carácter subjetivo. Dicho en términos arbitrales, es el deporte donde hay más jugadas de apreciación, donde el juez a ojo tiene que juzgar si sí o si no, pero tiene que determinar a favor o en contra de uno. Y son jugadas de apreciación. ¿Por qué no eliminar tantas jugadas de apreciación y hacerlo más equitativo? El baloncesto lo hizo. En el baloncesto había una jugada que era cuando el defensa se paraba frente a alguien que iba a lanzar, y esa jugada era de discusión hasta el año 84 que cambiaron el reglamento. Y dejó de ser de apreciación cuando dijeron, vea, si el defensa le impide la verticalidad a quien salta a lanzar, es falta. Si no le impide la verticalidad, es pantalla y el otro tiene que resolver como pueda. Lo resolvieron con una jugada técnica y con un concepto técnico. En el fútbol no se han atrevido a eso con las jugadas de apreciación. Entonces, como hay jugadas de apreciación, son jugadas subjetivas. Algunos dicen que el encanto del fútbol está en esa subjetividad, en esa facilidad para permitir el error, que porque eso lo hace más humano, pero lo aleja del concepto y de la definición convencional de deporte, donde el reglamento tiene que ser equitativo y dar las mismas garantías de un lado que el otro, y en el fútbol eso no está pasando, porque en cada partido de fútbol que se juega siempre terminamos discutiendo por las decisiones arbitrales y por las jugadas subjetivas. Muy bien, ya no es un tema de clubes, ya no es un tema de jugadores, es un tema de negocio. Y ahora que está de moda la serie, pues digamos, se ha convertido en un vil negocio donde prima la cantidad de dinero que se pueda conseguir, la cantidad de dinero que se pueda generar, y no prima el bienestar del deportista. Sí, pasa en otros deportes, pasa en otras disciplinas, está pasando en el movimiento olímpico, pero el fútbol es el de avanzada de todas las actividades deportivas, donde se deja de lado las garantías para el practicante y se privilegian las garantías para el organizador. Aguacero terrible en el Atanasio Girardot, la pelota no rodaba, yo sé que muchos recuerdan ese partido, pero había que jugar para cumplirle al contrato de televisión, porque no se podía aplazar porque al otro día había otros partidos. Entonces, si el reglamento dice que no se puede jugar cuando las condiciones son adversas, pues lo lógico es que no se jugara. Pero ¿cuántos partidos no se han jugado con condiciones adversas? Acuérdense de la semifinal de Copa Libertadores, fue del Cúcuta en Buenos Aires, con el humo, la neblina, y se jugó porque había que privilegiar el negocio por encima del juego. Y ahí es cuando el deporte se aleja de sus principios fundamentales. Digamos que el fútbol es una industria cultural de unos alcances económicos gigantes, giras, patrocinios, marcas, figuras, camisetas, juegos de entretenimiento, parques temáticos. Ese es el próximo negocio del Real Madrid, el parque temático Real Madrid. Es decir, vamos a hacer del fútbol un Disney World y lo vamos a convertir en otra faceta del negocio, y eso es válido, pero eso nos dice los alcances que tiene
esta disciplina deportiva. Para los que llegaron tarde, para los que se conectaron después de haber comenzado el directo, digámoslo de manera distinta, hice un recorrido desde lo histórico, desde las características del juego, hablé también de los aspectos psicológicos y sociológicos que tiene esta actividad y me acerqué un poquito a los fenómenos de masas y a los fenómenos económicos que genera la actividad deportiva. El fútbol es un fenómeno social total, es inexplicable, tiene múltiples acercamientos. Hoy en día la academia está volteando sus ojos hacia él porque trata de entenderlo y hay investigaciones económicas, antropológicas, psicológicas, sociológicas que miran el fenómeno pero que no lo alcanzan a entender en toda su dimensión. Yo tampoco lo he podido entender completo, por eso hace 2 años todavía decía que el fútbol era un fenómeno raro, pero hoy me atrevo a ir hasta la definición del fútbol como fenómeno social total que supera su condición de deporte y que a veces la deja atrás, a veces deja de ser deporte, pero sigue siendo el gran fenómeno social mundial que nos convoca a todos y que nos pone a hablar de esta actividad deportiva. Eso es lo que he trabajado. Ahí voy a parar, voy a mirar algunos comentarios de ustedes. Ya se conectó José Luis Alarcón. Bueno, aquí están mencionando algunas cosas de la serie. Margarita dice que está de acuerdo, que el árbitro es el que tiene que tener el mejor estado físico. Es absurdo. Esa es de las cosas absurdas del fútbol. En el polo acuático, el árbitro está vestido de blanco y en una tarima no se moja. Y juzga de lado a lado y tiene jueces auxiliares, pero él no se moja ni tiene que nadar como nosotros para poder entregar su juzgamiento. Bueno, aquí me recuerdan varias historias, lo del Madrid con el Kashima en el Mundial de Clubes. Bueno, aquí lo de recuperar algunas esencias. Carlos Mario, es que el problema es ese, que el fútbol, como todas las actividades humanas, va de manera progresiva y eso de soñar con que volvamos a los tiempos del pasado, ni en el fútbol ni en nada. El tiempo es progresivo, vamos avanzando y el fútbol hoy es un negocio absoluto. Ningún jugador sueña con jugar en el club de su ciudad. Ay, sí, yo soñaba con jugar en Nacional para que me vendieran al exterior. Eso lo dicen los jugadores de fútbol. Hace 30 años soñaban con jugar en Millonarios, en Nacional, en América. Hoy no sueñan con jugar ahí. Hoy sueñan con el exterior utilizando esa plataforma. Hoy para ellos los clubes son el mejor trampolín al fútbol europeo porque es parte del fenómeno del negocio. Aquí dicen que el fútbol es el único deporte donde se tumban elefantes. David derrotando a Goliat es algo muy a menudo, en los otros deportes no se ve. Eso es cierto, Michael, por el tema de los resultados apretados que permiten estrategias para obligar a un solo error y con un solo error definir el partido. En los otros deportes se necesitan una combinación de múltiples errores o de múltiples virtudes para poder ganar. A Diego Arango, muchas gracias, siempre se conecta. A Manuela también. Dice que la pelota, dice Alejandro, que la pelota aparece en los proyectos de las barras y no en el instrumental. Ese es buen punto. Bueno, y que aquí hay gente que va sola a fútbol. Es más, los ingresos económicos que tiene un partido de fútbol jamás se revierten en pro del deporte en general. Margarita, que estuvo en el tema del sector público. ¿Por qué el sector público subsidia al fútbol? ¿Por qué el estadio Atanasio Girardot, que es un escenario de la administración municipal, se facilita para la práctica del fútbol? Sí, hay unas rentas que entran ahí y los clubes en muchas partes pagan algunas rentas, pero en muchas otras ciudades y en muchos rincones del mundo, la administración pública es la que subvenciona el fútbol, la que le entrega recursos. Y aquí hemos tenido frases lapidarias como la del presidente de la DIMAYOR, que le dijo al gobierno colombiano, si quiere el espectáculo, que pague por él. Porque ellos se asumen como un negocio particular donde el Estado no tiene injerencia, tanto así que la FIFA sanciona a las federaciones cuando tienen la intervención del Estado, tratando de mantener el negocio por fuera del Estado, pero los estadios son del Estado, la seguridad pública es del Estado.
el espectro electromagnético por el que se transmite el fútbol es del Estado. Entonces mire que hay una cantidad de elementos que empiezan, bueno, ¿por qué? Porque es un fenómeno social y porque el Estado no se puede alejar de ese gran fenómeno ni puede reñir totalmente con él porque le generaría unas desavenencias y unos enfrentamientos con la sociedad en general que ven el fútbol como su único entretenimiento o como su único fervor o su única religión. Sin embargo, valdría la pena reflexionar hasta dónde los límites y las fronteras entre lo público y lo privado en el tema del fútbol, porque muchas veces termina siendo patrocinado por el Estado en los escenarios del Estado y con la economía del Estado, pero como negocio particular. Dice el profesor Ramón Sendoya, que es concejal de Río Negro, en esa dimensión social del fútbol, ¿cómo analizas el rol del entrenador? Ramón, yo voy a ser muy radical con esto. Yo siento que el fútbol se ha convertido en ese fenómeno social inexplicable, donde la economía prima y donde los actores del juego, los verdaderos protagonistas, cada vez están más olvidados, que son los jugadores y los entrenadores. Los jugadores porque son la mano de obra, que en este caso es pierna de obra, y quien los dirige porque es el que les pone el cerebro al juego. Pero cada vez están más expuestos y con menos garantías que los demás actores del juego. El equipo pierde 5 partidos, sacan del entrenador, nunca sacan a un directivo, o sacan jugadores, nunca sacan a un directivo. O sea, el entrenador cada vez tiene menos peso, es el que menos gana. En la mayoría de los equipos del fútbol profesional, y este dato lo tengo con cifras, los que menos ganan en la nómina son los entrenadores. Y si no es el que menos gana, siempre hay 3 o 4 jugadores que ganan más que él. Y cuando en una empresa hay un trabajador donde el gerente gana menos que los trabajadores, el trabajador siente que tiene cierta autoridad sobre él, así sea simbólica. Dice Margarita que pagan el alquiler del estadio, pero esos recursos van a un presupuesto que no se revierte precisamente en el deporte. Es un problema y el escenario es del Estado. Y bueno, y ahí hay otro tema que no lo toqué, pero lo voy a mencionar rápidamente. Y hay unas cosas absurdas en las decisiones del Estado en relación con el fútbol. Cuando hay un problema entre seres humanos dentro del estadio, sancionan el estadio, sancionan el cemento. No se puede utilizar la tribuna tal o la tribuna otra. ¿Para qué sancionar el cemento si el problema es de seres humanos? No se tienen los mecanismos suficientes que garanticen las responsabilidades. En cualquier actividad humana se busca la responsabilidad de los individuos. En el fútbol no, en el fútbol se sanciona el cemento, sancionando tribunas. ¿Qué culpa tiene la tribuna que los aficionados que la ocupan generen un desmán? Se debería individualizar y sancionar como lo dice la ley del fútbol, pero como las leyes en este país se hacen sin las garantías para aplicárselas, ese es otro problema. Bueno, la transformación del fútbol de lo natural a lo sintético, eso lo plantea José Luis Alarcón, colega. Se nos va a ir el fútbol al sintético, y en el sintético la pelota rebota distinta y la exigencia física es diferente, pero para allá vamos, porque cada vez los campos de juego escasean en materia natural. Y esa va a ser otra manera de entender el fútbol, porque es que el fútbol que nos tocó a los veteranos era un fútbol del bachecito, del morrito en la cancha, que tenía su particularidad. El estadio de Santa Marta con la loca, que era la brisa que entraba de costado, y que siempre cuando hacían el sorteo de la cancha había que escoger el lado para el que golpeaba la brisa en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo era terrible. Entonces era preferible afrontar la brisa en el primer tiempo. Pero esos son otros elementos que le dan color al fútbol, pero que entendido como es hoy, hay que mirarlo más como fenómeno, y cuando uno lo ve como fenómeno social, debe entender que debe alejarse un poquito de las pasiones, aunque el fútbol las genera, y debe empezar a mirar un poquito con reflexiones. Yo sé que es absolutamente duro lo que estoy diciendo, pero eso de sentirse hincha toda la vida termina siendo absurdo para muchos seres humanos que hemos encontrado en la vida otra manera de entender el juego, y más creo que estas miradas ayudan para que el común de la gente no trague entero. Es que se hacen matar por una camiseta
se hacen matar literalmente por una camiseta. Yo lo he discutido con algunos grupos de jóvenes. ¿Para qué se matan por una camiseta si los señores que están detrás de eso, definiendo el negocio, están preocupados de todo menos de defender esa camiseta o de hacer sentir superior esa camiseta? Están detrás de los millones de dólares que mueve el negocio. Entonces no se angustien tanto por un equipo que es un negocio particular, que muchas veces es más el desgaste de quienes sufren y se angustian que de quienes gobiernan el negocio. Muchas federaciones de fútbol africana tienen normas en contra del uso de la magia en el fútbol, porque hay un elemento cultural. De eso hablamos el día que hablamos de las supersticiones. Hay unos elementos culturales que entran en el escenario del fútbol, porque el fútbol lo permea todo, lo permea la economía, la religión, la cultura, la antropología, la psicología. Entonces también aparecen elementos de cultura. Muy bien, creo que vamos llegando al final. No sé si había algún comentario. El próximo jueves hablamos de algunas facetas del periodismo deportivo que he trabajado también así como en conceptos, y que trataré de ser equitativo, porque hay algunas cosas duras para el oficio, otras que ponderan algunas facetas de la actividad. Y el lunes festivo terminamos con la sexta temporada, que vamos a hablar de deporte y música. Terminada la sexta temporada, el próximo lunes festivo hacemos un arqueo de caja ahí con los que se conectan en directo, a ver si cambiamos los horarios, porque ya la actividad va regresando poco a poco y ya muchos en las mañanas, por lo menos en semana, tienen dificultad para conectarse. A todos muchas gracias. Ahí queda la charla, queda abierta la discusión. Sé que hay conceptos que tendremos que reevaluar de esta parte y también de parte de ustedes, pero queda abierta la discusión. El fútbol nos da para eso, para la argumentación, no en el Twitter, porque en el Twitter uno alcanza a argumentar y siempre termina insultado. Muchas gracias, saludos a todos y nos vemos el jueves 9 de la mañana. Facetas del periodismo deportivo es de lo que voy a hablar, pero no solo es para periodistas, es para todos los que quieran llegar a las charlas de Jota. Bueno, me falta, ¿qué le falta al fútbol latinoamericano para alcanzar el nivel de show y espectáculo de Europa y el deporte en Estados Unidos? Michael, seré crudo y radical. América Latina es productora de mano de obra, no es dueña del espectáculo. El espectáculo lo tienen las economías duras de Europa y Estados Unidos. Ellos hacen el show y el espectáculo. Nosotros ponemos la pierna de obra o mano de obra, que es la que generamos día a día en todos los rincones, en todos los barrios y en los sitios más perdidos de la geografía. Ahí surge un talento, pero yo creo que no tenemos cómo, mientras seamos productores de mano de obra, montar un gran espectáculo, porque todo buen jugador que surge aquí sale hacia afuera y difícilmente regresa, a no ser que ya esté acabando. ¿Y qué opino de la mezcla peligrosa entre el patrocinio de las apuestas y el fútbol? La respondo rápido. Ese es el desenlace de todo lo que acabo de decir. Como se ha convertido en un gran negocio, pues el tema de las apuestas es un gran negocio. Se juntaron dos grandes negocios y están haciendo maravillas al interior. Nos faltó la voz comercial. Chao, Carlos Mario, estás contratado para la próxima. Chao. Y nos faltaron los comerciales. Sí, señor, pero en la próxima las hacemos y las hacemos doble. Chao.